Café hoy, qué bien. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, miércoles 30 de julio de 2025, 50 aniversario de la masacre de estudiantes de 1975. Gloria y honor a nuestros mártires en esta lucha. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y afortunadamente ya regresó Marvin de Cantagallo, así es que le vamos a pedir a Marvin que salude a la audiencia que lo ha estado echando de menos en este periodo que ha estado ausente. Bienvenido nuevamente, Marvin, un saludo para la audiencia. Se le ha olvidado Gracias, cómo se activa el... Carlito. Gracias, Carlito. No vayan a pensar que había agarrado avión, era otra cosa, algo de salud. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias a nuestra invitada especial y esperamos tener un programa porque yo soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, pero estamos muy preocupados por toda la situación. Nuestra invitada especial nos va a aclarar varias situaciones dudas que tenemos como salvadoreños, pues, ¿verdad? De la diáspora, no sé si bien llamada o mal llamada diáspora, pues para que vayamos abriendo los ojos. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, les vamos a pedir a ustedes también que pongan ahí sus mensajes, hagan sus preguntas con respecto al tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Y la invitada especial, como dijo Marvin, a nuestra compañera Yaimi Magaña, que es abogada y que precisamente vamos a hablar sobre los temas que ella es fuerte en eso, ¿no? Pero antes le vamos a pedir que salude a la audiencia acá. Bienvenida, Yaimi, nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Marvin, bienvenido. Ya te extrañábamos. Gracias a la audiencia. Pues aquí desde el Valle de las Hamacas, lista para hablar en este 30 de julio, donde recordamos a nuestros mártires como hijos de la Minerva, ¿verdad? De lo que está pasando en este país. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por el tiempo que nos dedica. Así es que le vamos a pedir a todos ustedes de que aprovechen el momento y hagan las preguntas ahí. Sáquense de dudas, va, sacan de dudas, hombre. Pregunten acá, que aquí le vamos a decir la verdad o lo más cercano a la verdad. Y si no lo sabemos, vamos a buscar, digamos, dónde está la respuesta de eso, ¿no? Así es que bienvenidos todos ustedes y sigan compartiendo este programa. Sí, bueno, a pesar de que es el aniversario, ¿no? También vamos a hacer un poquito de memoria histórica en el transcurso de la conversación que tenemos aquí con Jamie, ¿no? Jamie, uno de los primeros temas que vamos a tocar, que quizás es el primero y le queremos dar bastante realce precisamente porque ya lleva 40 meses en estado de excepción. Yo creo que el ilegal que tenemos como gobierno no entiende que es la palabra excepción, excepto casualmente, creo que no le entiende esa palabra, ¿no? ¿Cuál es la opinión suya No, al respecto de estos 40 meses? es que eso pasa cuando te compran el título de bachillerato y te regalan el doctorado honoris causa.
Yo no diría que son 40 meses, porque el estado de excepción él lo comenzó a aplicar desde la cuarentena. ¿Se acuerdan que allá por febrero, marzo entramos a estado de excepción y salimos como por septiembre? Entonces, digamos que ahí sean 6 meses más 40. Este país ha vivido 46 meses de los 6 años que tiene el buquelato bajo régimen de excepción. O sea, estamos hablando que casi 4 años. Y lo que hizo fue llevarnos como de a poquito para que nos fuéramos adaptando al régimen, ¿verdad? 40 meses se supone que en una lucha contra pandillas que fueron liberadas por Carlos Marroquín, que eso ya es una verdad conocida por todos. Los jefes de pandilla que fueron capturados por las administraciones anteriores, él las liberó. 40 meses donde niños, porque hay niños de 12 años que han sido detenidos, adolescentes, hombres, mujeres, campesinos, gente trabajadora, inocente, pero por ser pobre, que vive en comunidades de pobreza extrema y zonas calientes, fueron detenidos. 40 meses donde tenemos más de 106,000 personas detenidas y se ha suspendido el debido proceso. 40 meses donde los abogados no tenemos derecho a hablar con nuestros defendidos. 40 meses donde todos los días a diferentes cantones siguen llegando víctimas inocentes que fallecen dentro de los penales. Ayer llegó un muchacho a Jucuapa de Izalco, fallecido. Primero se lo llevaron siendo adolescente, lo liberaron porque no le encontraron nada y se lo vuelven a llevar cuando cumple 18 años. Ahorita con 19 años se lo están devolviendo en una caja al mamá. 40 meses donde tenemos más de 100,000 niños en situación de orfandad y de abandono por parte del Estado. O sea, aquí no es nada de crecer con ternura. Aquí se trata de la ley del más fuerte. 40 meses donde hemos entrado ya a una situación de hambruna de este pueblo. 40 meses donde la corrupción se ha ampliado. O sea, lo último fueron las sillas de ruedas biónicas que compraron en el INVAE. O sea, 40 meses donde la agricultura, la salud, la educación se ha visto más abandonada que nunca, donde tenemos más persecución que nunca de las defensoras y defensores de derechos humanos, de periodistas, de organizaciones que han estado históricamente dentro de las comunidades. Entonces, si ya resolviste el tema supuestamente de la delincuencia, ¿en qué momento viene la resolución del problema económico? Porque los únicos que se han podido componer fueron los que decían que el que defiende a un corrupto también es corrupto. Y ya veíamos aquel desfile de modas hoy que inauguraron el nuevo Salón Azul. Y creo que ahí las diputadas y los diputados hoy no fueron a comprar allá al shopping, al Génesis, ¿verdad? Parecía que era un desfile de modas de París, allá mismo en ese desfile en el que le sacaron a los presos en un performance, ¿verdad? Como parte del activismo de uno de los diseñadores. Entonces, si usted que nos está viendo en estos 40 meses de régimen se siente seguro, tiene mejor empleo, tiene mejor salud, sus hijos tienen mejor educación, tiene más comida en su casa, los recibos del agua y la luz son más baratos, el pisto le alcanza porque nadie roba, entonces usted, yo lo invito a que me diga, Jamie, estás equivocada.
Pero si usted en estos 40 meses de régimen y 6 años de Bukele no tiene ni para comer carne una vez a la semana, no le alcanza para el bus y tiene que caminar en medio de estos tormentones que están cayendo ahorita. No ha podido arreglar las tejas de su casa porque el piso no le alcanza para tapar las goteras. Entonces, creo que usted y yo estamos viviendo en el mismo El Salvador. Correcto, Jamie, esa es la pregunta. Bueno, de hecho, corrígeme si estoy errado, cuando se dio esa masacre ese fin de semana, digo, de 87 asesinados, ya estaba militarizado, pues entonces uno no entiende cómo hay como dos tesis que predominan, uno que hubo un robo de una droga que llevaba una pandilla por parte de algunos sectores vinculados al gobierno, y la otra macabra también, que fue un compadre hablado para justificar el estado de excepción. Pero para mí el punto es, eh, hay cosas que te ponen a pensar. Nosotros hemos hablado con Carlito, con Daniel, con todos. Bueno, y los pandilleros antes, cuando iban a agarrar cinco, te acuerdas de las balaceras que se armaban y todo, pero estos ya estaban con la mano prácticamente en la nuca, con las manos y esperando que los capturaran, porque no han habido. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues, y si ya no hay pandillas, ¿por qué sigue el estado de excepción? Vaya, ese fin de semana sangriento fueron 87 supuestamente los asesinados, pero el Faro y los demás medios solo han logrado constatar 16 muertes. ¿Dónde están los otros 71? Porque si hubieran sido procesiones en este país de muertos, ¿verdad? O sea, 86 muertos. O sea, era para que medicina legal estuviera topada. ¿Quién los vio? ¿Qué periódico estuvo afuera de medicina legal constatando esos 87 muertos? ¿Realmente hubo 87 muertos o fue la cifra que se manejaba, que era entre 10 y 15 personas fallecidas a diario? Comencemos por ahí, porque el primer decreto que ellos tiran del 333 comenzaba el 24 de marzo. Lo cambian y le ponen 27, o sea, no les habían alcanzado los números. Entonces tuvieron que presionar y 2 meses antes las pandillas ya habían comenzado a salir de las comunidades rumbo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó realmente ese fin de semana? ¿Fue un fin de semana sangriento o no? Lo otro, lo que decía Marvin, generalmente las pandillas con la policía, con el ejército topaban. Y ahí veíamos que habían no sé cuántos muertos de un lado, heridos del otro. De hecho, yo en el juzgado, cuando hacía mis prácticas, tuve que ver varios casos de que cuando se agarraban en la montaña los policías contra los mareros, caían muertos y siempre se hace el proceso, ¿verdad? Del fallecimiento a nivel del Tribunal de Paz, pero no les andaban amagando. Y no estoy diciendo que el asesinato está bien, pero o sea, en las confrontaciones habían fallecidos. Y desde que Bukele entra, todo esto se paró. ¿Y qué dijo el Charlie cuando lo entrevistó el Faro? Dijo, hicimos el pacto con Bukele porque el FMLN nos estaba acabando. O sea, prácticamente el frente de esos choques que tenía contra las maras y las pandillas, lo que había hecho era diezmarlos. No los iba a meter presos, o sea, era un choque frontal, pero ese choque frontal se acaba en junio del 2019. Y la militarización que se levanta durante la cuarentena queda permanente en toda la zona de allá de Chalatenango.
Chalatenango, Cabañas, Morazán, toda la zona limítrofe queda militarizada. Y los militares le hacían caso directamente al presidente. No podían hacer nada. ¿Qué es lo que encontramos? Acoso sexual, militares que le daban paso a camionetas, a carros en los puntos ciegos, y a la población civil que venía a pasar consulta no le daban paso. Entonces, militarización, ¿para qué? Y para garantizar la seguridad en la zona norte, ¿de quién? Y por eso les hice el antecedente. Desde la cuarentena, todo se militarizó en la frontera. Vámonos ahora al régimen de excepción. Durante el régimen de excepción no se puede suspender la visita de la familia, ni del abogado, ni el derecho a la salud, a la alimentación y todo eso. Pero aquí yo a la mayoría de mis representados no los conozco. No se me ha permitido hablar con ellos. La familia mucho menos. Los niños nacen y no les dan el derecho a que sus padres los reconozcan. Otras mujeres están siendo violadas. Y yo les quiero preguntar a ustedes, en la época de la guerra, ¿los presos políticos tenían o no tenían acceso a visita de sus familiares y de sus abogados? Bueno, como nosotros somos los veteranos, ¿verdad? Pues sí, eso sucede que sí existía incluso una organización de presos políticos, ¿no? COPES, ¿verdad? Y se manifestaban al interior, exigían también derechos al interior. Y tenían las visitas de familiares, tenían las visitas de abogados, ¿no? Y además tenían, digamos, el permiso de organizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí había, digamos, más apertura, por decirlo así, ¿no? A pesar de que eras preso político, había más apertura en ese contexto que tú podías tener el acceso hacia ellos. Y nosotros sabíamos a dónde estaban los presos políticos, no los desaparecidos, porque cuando te encontraban y te desaparecía, desaparecía. Pero los presos sí se sabían dónde estaban, en qué penal estaban, y en algunos casos también se lograron la libertad de presos políticos, ¿no? A través de gestiones de abogados, ¿verdad? Se lograban hacer libertades de presos políticos, ¿no? En algunos casos tuvieron que salir del país, en otros casos se incorporaron nuevamente a la lucha, ¿verdad? Pero sí habían facilidades. Pero Sí, también los comités de madres que yo represento, ellas me cuentan unas historias. Comadre se tomaba catedral junto con las otras madres y salían con sus megáfonos que eran sus armas, ¿verdad? Los megáfonos eran sus armas. Y nadie las reprimía. Y ahora las Enfrente, mamás no pueden decir. y enfrente de los penales se ponían ahí con los megáfonos y con pancartas, incluso ponían las pancartas ahí y las pegaban en los penales, las mismas pancartas, ¿no? Entonces sí, era una constante. Marvin, querías agregar algo, ¿no? no, y existía la visita, pues, ¿verdad? Digamos, hasta de nosotros las importadas, los compañeros o compañeras se les podía visitar, pues, ¿verdad? Y ellos, recuerdo que hasta tenían una cancha o la utilizaban de voleibol y todo, tenían sus actividades independientes y estaban, y ya dentro del penal, a diferencia de ahora, no existía la tortura, pues, ¿verdad? Ya cuando estaban, ¿verdad? El riesgo era la captura y que no te mataran, pues, ¿verdad? Hay que decirlo, pero si ya el CICR y ellos aceptaban que lo tenían y lo pasaban a un centro penal, ya era relativamente, digamos, dentro de las condiciones de ser preso, pero normal, pues, ¿verdad? Porque ahora, licenciada, la otra cuestión, yo entiendo que el Estado, y no es que yo esté diciendo, mire, ¿por qué los pandilleros? Pero ¿en qué parte de la Constitución dice que el familiar le tiene que llevar la comida, pues, o los están utilizando sin haberlos condenado, declarado
culpables, los están utilizando como mano de obra esclava, dicen. Usted misma ha dicho eso, pues, ¿verdad? Eh, ¿Basado en qué artículo de la Constitución? Perdone la ignorancia. Mire, antes de que Fíjese, conteste, quiero agregar otra cosita, y el tema del estado de excepción en esos tiempos. Realmente lo decretaban cuando habían golpes de estado militar, ahí se decretaba el estado de excepción, el estado de sitio, ¿verdad? Y se decretaba por una semana, 2 semanas, nunca estuvo un mes, ¿verdad? Así es que también, y eran golpes militares cuando se decretaba eso. o sea que ellos sí sabían lo que era una excepción. Exacto. Fíjense que está bien interesante eso que nos dice y para que las amigas y amigos aprendan. Porque bueno, primero el tiempo que la situación da para 30 días, máximo 60, cuando la situación no se ha logrado controlar en el país. Pero en la Constitución del Derecho Golondrino, que eso es ya algo más, más arriba del comprender de los jurisconsultos, pues en ese derecho golondrino se ha establecido que los derechos que usted tiene son los que el sultán le permite y los derechos que le van a asistir son los que ellos le aprueben. Porque usted me va a decir, pero el artículo 1 dice que el principio y el fin del Estado es la persona humana y que todo el mundo tiene derecho a nacer con ternura y a crecer con cariño. Y yo le voy a decir, sí, es que eso dice la Constitución. Pero en la práctica lo que estamos viendo es que las personas son detenidas para ser llevadas como mano de obra esclava a los centros penitenciarios, pero que además con el agravante de que sí te están llevando con el perfil, pero con el perfil de que sos carpintero, que sos mecánico, que sabes algún oficio. Ahorita el perfil ya no es el de pandillero, ahorita es el perfil para mano de obra esclava y no permiten que los familiares lo vean, ni que los abogados lo veamos. ¿Por qué? Porque todo tiene reserva, porque si te vas a revisar los expedientes, comenzás a darte cuenta de que el caso es que no hay caso en la mayoría de las detenciones, que para que una persona se le atribuya que ha cometido un delito, tienen que existir víctimas, tienen que decir qué delito cometió, cuáles son las pruebas que esta persona efectivamente cometió el delito, delinquió y todo eso. En la mayoría de los casos, lo que hay es nada. Solo la ficha de captura, y la ficha de captura no es prueba. La ficha de captura solo dice, detuvimos a Juanito Pérez en tal fecha, en tal lugar. Eso es la ficha de captura. Pero no dice qué delito cometió. A todos le ponen en contra de la paz pública. Estamos viendo que ya algunos jueces dicen, bueno, no, yo aquí no voy a aplicar las resoluciones ni de la Corte Penal Internacional, ni de la Sala de lo Constitucional, ni de la Corte Interamericana, ni nada. Aquí lo que vale es mi jurisprudencia, donde han visto que un país que se dice ser democrático, la jurisprudencia de un solo magistrado es la que vale, cuando la jurisprudencia, para nosotros como abogados, la jurisprudencia es como la Biblia, es universal. Entonces, si no me alcanza la camisa aquí, la jalo de allá, y eso es legal y eso ha sido aprobado por todas las cortes del mundo. Que yo puedo jalar una sentencia de Colombia, otra de Francia, otra de Estados Unidos, y si me alcanza,
pues la puedo implementar en un estado de derecho. Pero aquí los jueces, al verse descubiertos, al saber que no tienen pruebas de lo que están diciendo, se inventan ellos sus propias reglas. Y qué bonito fuera que estas reglas sirvieran para alcanzar justicia. Pero aquí hay dos cosas. Para los pandilleros sin cuerpo no hay delito. Para los inocentes sin delito hay condena. Fíjense qué paradoja, Machuca. Condenar Tremendo. adolescentes porque dentro de los chats les encontraron que se trataban de maje y de perro. Ustedes aquí que son más conocedores que yo, porque ustedes hablan con un montón de gente. ¿Ustedes desde cuándo conocen la palabra maje? Dice, es parte del calor popular de los salvadoreños, digo, una serie de palabras que no se dice, o sea, pues estarán bien, algunos las verán bien, cada país tiene su folclore, pues, o sus palabras que utiliza, y El Salvador, maje o se, vea, sete, vea, es casi común, pues, ¿verdad? Digamos, utilizarla, pero allí le agrego yo, quiero agregarle, bueno, a unos hipotes porque dijeron esa, y a Marroquín, que está el audio, que le ayudó a salir aquel a Guatemala, o sea, aquí lo hemos hablado con Carlos y con los compañeros, cómo es que no está preso, pues, ¿verdad? Usted explíquenos desde la óptica del derecho, o sea, eh, cómo justifica la jurisprudencia del Estado. Miren, vamos a hacer memoria histórica. ¿Se acuerdan del escándalo INCEPRO, FINCEPRO de Martí Gil en la época de Arena? La Sí, sí, Asamblea, correcto. la Asamblea Legislativa hizo una comisión para investigar a uno de los benefactores más grandes de Arena. Después, más adelante, sentaron a Saquito Flores, vea. Después de la cuarentena, a todos los investigadores que estuvimos trabajando en la Universidad del Salvador y personas que fueron testigos de lo que había pasado, la Asamblea Legislativa nos mandó a llamar y nos sentó para pedirnos pruebas, para que mostráramos testigos, para que presentáramos informes. Yo como coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la UES me fui a sentar ahí junto con Elik Paz Narváez y llevamos un testigo y llevamos las pruebas. Y de allí para acá no hemos tenido ninguna comisión que siente a los funcionarios para que se investigue lo que está pasando. Lo primero que se tenía que haber investigado era a dónde paró toda la comida que compró el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que nunca llegó a la gente, la que se compró allá en México. Segundo, ¿cuántos muertos fueron realmente los de COVID? Porque en esa época a todo el mundo le ponían COVID. Tercero, ¿por qué nunca le dieron los equipos biomédicos al personal de salud? Después, miren, a mí me gustaría saber cómo es que el ministro Pelacoco saca con toda la Fuerza Armada primero a luchar contra las algas que se habían metido allá en un lugar de agua en Cojutepeque, y después lo saca con esas redes para mariposas a cazar langostas. No sé si ese es el deber de la Fuerza Armada.
¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se gasta en un operativo para entrar a Chalatenango y capturar a 2 personas con más de 1,500 efectivos entre militares y policías? ¿Quién nos da esa cifra? ¿Cómo nos pueden explicar que el presupuesto de seguridad es más alto que el de salud y de educación? ¿Cómo nos pueden explicar que el CONAPINA no está haciendo su función de garantizar la seguridad de los que han quedado en situación de orfandad del régimen y ahorita los están dando en adopción? Que alguien nos explique, porque es obligación como funcionarios públicos, realmente eso de la compra de un Bitcoin al día a la wallet de quién está llegando ese dinero. Porque ahí salió un reportaje de la prensa gráfica que esos Bitcoins no están llegando a la wallet del Salvador, están a nombre de una empresa y de Bukele. Que alguien nos explique. Lick, ahí tengo una pregunta porque Jamie como Jamie, Marvin como Marvin, si es de su bolsa puede comprar Bitcoin, pero ningún artículo faculta al presidente a comprar Bitcoin con los impuestos del pueblo. Ese es para mí el tema central, porque algunos nos perdemos, pero miren, ya se subió, se dobló el precio, es que no se trata si llega al $1,000,000 el Bitcoin, se trata de que no hay ningún artículo hasta donde yo entiendo de que faculte, pues, ¿verdad? Al presidente, pues, ¿verdad? Y la otra cuestión, 7 años de reserva de información, nosotros hemos hablado, bueno, decía el que nada debe, nada teme, entonces yo para qué estoy guardando la información si mi gobierno es transparente, pues, ¿verdad? Pues sí, pero la Constitución no dice que lo que se compra con fondos públicos está a nombre del funcionario. Lo que se compra con fondos públicos está a nombre de la institución y es parte del Estado, de los bienes del Estado. Pero que vemos aquí, vemos primero, fíjense bien, la plataforma de Bukele fue corrupción y que iba a ampliar la transparencia. Llega al poder y lo primero que hace es destituir a los oficiales que éramos revoltosos porque no les negábamos información a nadie y a los que se quedan los hace firmar una carta de confidencialidad y que solo la información que se aprobaba desde Casa Presidencial se iba a entregar. Comienza a aplicar la reserva de 7 años para que la gente no se diera cuenta de lo que realmente se estaba gastando y qué nivel de endeudamiento y qué nivel de corrupción iba a tener este gobierno. Centraliza toda la información en Casa Presidencial. El hombre dice que no se mueve la hoja de un árbol y cualquier baño que esté sucio, él lo sabe inmediatamente. Pero entonces sí sabía, ojo, entonces él sí sabía que Marroquín había sacado al Croc, porque si él dice que él lo sabe todo, sabía que lo sacó, y si sabía que lo sacó, es porque él autorizó tanto a Marroquín como al director del penal como a Osiris Luna para que esta persona saliera. ¿Ves cómo el mejor testigo en contra de Bukele es el mismo Bukele? Estados Unidos con estos muchachos venezolanos dijo expresamente que les habían dicho que no los maltrataran. Que hemos visto con lo que los muchachos han contado, que coincide con lo que dijo Kilmar Ábrego. Hemos visto que efectivamente se dieron torturas, hemos visto que hubo agresiones sexuales y, Carlos, cuénteme, todas esas torturas de las que los venezolanos están hablando no son parte del manual que se aplicaba de tortura durante el conflicto armado.
es calcadito, calcadito, como decimos nosotros, ¿verdad? Parece que lo desempolvaron por ahí, los tenían en sus archivos y justamente con eso es la misma manual, ¿no? Y falta todavía, porque puede ser que lo incrementen, ¿no? Cuando estén utilizando la electricidad, el agua, y todas estas cuestiones que después eso, pero eso ya para sacarle, digamos, información a la gente. Pero las torturas que son unas ingratitudes porque lo están torturando por gusto. Otra cosa es que digan, este sabe algo y que nos va a contar. Pero es que ni eso, que la gente solo le están pegando y lo están torturando por el simple hecho, ¿va? De hacerlo sufrir, por el simple hecho de hacerlo sufrir, ¿va? Y eso es que es más jodido que otra cosa, ¿me entiendes? Y hay secciones especializadas para eso. Y en este caso, lo que denunció Fidel Zavala, que él decía quiénes eran los que realmente iban a hacer las torturas específicamente. Y eso te da el indicio de que sí hay secciones que están destinadas para eso, para la tortura. O sea, a ellos les han dado, digamos, esas orientaciones, ¿no? Eso está O clarito. sea que no te tortura cualquier gato del penal. No, pues entonces, allá en los penales, cuando decían, este nos va a decir algo en aquella época, es porque decía, este es un capo y queremos que para sacarle la verdad, la información, lo torturaban hasta matarlo en muchas ocasiones, más que vivan nuestros héroes y mártires. En ese momento era para sacarte información que te torturaba. Ahora te están torturando no para sacarte información, por placer. Te están torturando por placer, por verte sufrir. Pero eso es más sádico todavía. Sí, Claro. Lick, y yo le pregunto, en sociedad, sin querer decir que el Estado de Derecho o el sistema de justicia es perfecto, si un condenado de algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Canadá no existe la pena de muerte, pero un condenado a muerte, le da una garroteada a un custodio y se muere una semana antes, el custodio lo meten preso 40, 50 años, ¿verdad? Y allá digamos, primero movieron 350 custodios, ¿verdad? Desde recién llegado el gobierno de Bukele, pero digamos que 40, 50 eran malos elementos, de ahí pusieron, había habido más muertos, digamos, dentro de los centros penales que afuera, pues basado en los datos del mismo gobierno, 430, no sé, dicen, gente como usted que lleva el control, entonces, ¿y dónde están los custodios, pues presos, los que cometieron todo eso, o qué le faculta a darle una garroteada o no darle agua a un reo, pues verdad, o como usted lo mencionaba, a violar a una mujer, pues verdad, o decirle, mira, si no te acostás conmigo, no te doy una toalla sanitaria, o no, o sea, perdone que esto es macabra la pregunta, pero ¿quién lo faculta a un custodio? Nada lo faculta. De hecho, la ley penitenciaria ya te establece los castigos en caso de que una persona pues cometa alguna falta o algún delito dentro de los centros penitenciarios, pero el castigo físico se supone que no es parte de lo que se debe de dar. En el manual del derecho golondrino, consuetudinario, ahí sí vemos que golpear, garrotear, desaparecer, mandar plumas pagadas para amenazar en los medios, es parte de lo que ellos utilizan. Entonces, lo que sucede es que a estos fulanos no les han dicho la segunda parte de este manual. Y es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, se comienza a juzgar, y ya lo he dicho antes aquí en el programa, se comienza a juzgar a toda la línea de mando. No solamente se juzga a quien da la orden, también se juzga a quien la transmite y a quien la ejecuta, porque al final quien la ejecuta
no tiene relación con la persona que va a torturar. Sin embargo, al haber cumplido una orden, que en este caso es un crimen de lesa humanidad porque se está haciendo por personas que representan el Estado de El Salvador, entonces el crimen es mucho más grave y van a ser juzgados todos. Es que ahí no se va a quedar ninguno afuera. Van a juzgar a los custodios, van a juzgar a los médicos que no han dado informe de la situación, a las enfermeras, van a juzgar a los directores, a los alcaldes, a Osiris Luna, a Villatoro, a todos los van a juzgar a los diputados por seguir aprobando un régimen y no hacer comisiones que la misma Constitución los obliga a investigar lo que está sucediendo. Solo con las primeras denuncias de los bebés que están falleciendo en centros penitenciarios, desde ahí tenían que abrir una comisión para hacer la investigación de la situación de esos niños. Que las mujeres están siendo violadas, hay que abrir una comisión de investigación y que los responsables paguen y asuman. Pero ¿qué hacen? Dicen que a veces uno de manera inconsciente, en serio o en broma, dice lo que siente y lo que piensa. Y cuando la señora Suezi Calleja dice, el que defiende a un corrupto es un corrupto, a nivel de psicología es como una proyección de lo que ella hace, porque ella defiende un corrupto, porque ella es corrupta. Porque la gente de su partido comete ese tipo de delitos. Ay, que sí, que ustedes que defienden mareros, que defienden pandilleros, dígame usted, yo defiendo los derechos de una bebé que falleció con 18 meses y que su madre fue sacada injustamente de su casa y todavía está detenida. Eso es defender mareros, eso es defender pandilleros, eso es defender corruptos, estoy defendiendo niñez, bebecitos que ni siquiera podían hablar, mujeres que no se pueden defender y que fueron presas por denunciar la violencia de sus exparejas. Eso es defender mareros, eso es defender pandilleros, defender a quien denunció la destrucción del Palacio Nacional. Eso no me convierte a mí en una persona que defiende ni mareros ni pandilleros. Defender personas que defienden el medio ambiente, como Alejandro, como Ángel. Estar del lado de personas como Ruth, como Quique, no solo porque sean colegas abogados, sino porque uno hablaba de transparencia y el otro hablaba de derecho constitucional. Defender derechos no es un delito. Hablar de lo que le hicieron aquí a los migrantes venezolanos. Imagínense si eso le hicieron a los venezolanos, ¿qué no le han hecho a nuestro pueblo? Que lo sienten ellos, que son parte de ellos. En 40 meses están siendo esclavizados los salvadoreños. Y lo más gracioso es que ni siquiera ellos mismos pueden tener el control de la narrativa, porque la ley penitenciaria establece que si una persona está siendo procesada por crimen organizado, no puede entrar a los programas. A eso de yo cambio, cero, no lo prohíbe. Sin embargo, esto por el perfil utilizando, los están utilizando dentro del plan Cero Ocio porque el gobierno ya no tiene pisto para seguir pagando mano de obra. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y cuando, se acabaron la leche de la vaca, la mataron
y le sacaron la carne. Ya vendieron el cuero, ya vendieron la carne, están haciendo polvo los huesos para ver qué le sacan. Y cuando ya no le puedan sacar más a la vaca, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo de que este gobierno ya ni siquiera otra cosa que nos llama la atención, que digamos ya somos el país más seguro de América, pero no llega a la inversión. Entonces, eso desde la óptica de que no sienten seguridad en los otros rubros y la otra también que, perdone, le quería preguntar, bueno, si alguien fue condenado en el pasado por pertenecer a las pandillas y ya estaba, había cumplido 5 o 10 años, no sé cuánto será la pena, lo han vuelto a capturar, pero es que no se, la ley dice, hasta donde yo entiendo, que nadie puede ser juzgado 2 veces y condenado por el mismo delito, si ya estaba en rehabilitación en una iglesia evangélica, ya se había integrado a la sociedad, pues, o había cometido un delito que no tenía nada que ver con pandillas de 10, 15 años y se lo han llevado de nuevo, o sea, ¿basado en qué? Pues, Carlos, no sé Basado si en el quiere. manual, basado en el manual del derecho golondrino, Marvin, si es que en todo el mundo una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, excepto en El Salvador, porque los muchachos ahora cumplen 18 años, son trasladados a un penal de adultos o cumplen la pena, los del primer régimen, e inmediatamente son pasados a un centro de adultos, pero son capturados en el portón y se los llevan y los vuelven a juzgar por régimen. Entonces son recapturados. Pero si ya cumplieron la pena y se supone que las agrupaciones ilícitas se suspende desde el momento en que entra al centro penitenciario, ¿qué pasa? Si es que nosotros no hablamos carburo, nosotros hablamos con la ley en la mano. Pero estos están haciendo lo que se les da la gana porque ellos deben demostrar que tienen el poder, que pueden someter al pueblo, que pueden someter al pobre. Si no, miremos ahora en el famoso glorioso centro histórico, esos que andan con uniforme negro, quitando las putecitas a la gente, reprimiendo al pueblo el campo. Y la policía mira y no hace nada. ¿Por qué? Porque así son las dictaduras fascistas. Mira, si solo falta que lleguemos al punto de que nos pongan por guetos y que nos vayan a poner ahí algo que diga, esta es defensora de derechos humanos, esta es tal cosa y esta es tal cosa. Así como hacían los nazis con los judíos, con los socialistas, con toda esta gente. Así están, mira. Eso de andar de censo y censo y censo y preguntando, no, esos programas de casa segura, si ya saben dónde están los malacates, ¿por qué se van directamente a la casa de los defensores de derechos humanos? Ahí está Malcolm Cartagena. Denunció que la policía había llegado a su casa, tuvo que salir del país. ¿Y por qué solo llegan a la casa de la persona? No llegan a decir, vos puedes decir, ah, no, es que andan en todo el pasaje. No, solo van a este lugar. No van a ningún otro. ¿Por qué? Porque llegan, le toman fotos a la casa y ahí van. Entonces, ¿qué te queda? ¿Por qué no vienen a invertir las empresas? Porque meten presos a propios extraños y a extranjeros, porque no hay seguridad jurídica, porque los únicos que tienen seguridad jurídica son los que están alrededor del núcleo duro del buquelato. Pero las empresas que vengan a El Salvador no tienen seguridad jurídica. Que con $1 podés abrir una empresa, según las reformas, sí, pero que te garantiza que el gobierno va a cuidar tus derechos cuando el mismo Bukele dijo que no va a reconocer las solicitudes de las embajadas. Y en el país
¿quién representa los derechos de las empresas internacionales? ¿No son acaso sus embajadas? ¿A quién van a acudir en caso de que les hagan una expropiación? A la embajada. Entonces, eh, por eso, vuelvo y repito, el mejor testigo en contra de Bukele es el mismo Bukele, porque él no está vendiendo certezas jurídicas. Miren, pongamos un ejemplo. La presidenta Sheinbaum, ella hace las mañaneras. A Bukele, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos frente a los medios de comunicación dando la cara? Porque anda ahorita Gabriela de Bukele en Medio Oriente con sus hijas en una gira de princesas. ¿Dónde está Bukele? ¿Por qué no está ahí? Si es una visita de Estado. Sí. No, y una pregunta. Ya El Salvador es un país seguro. Con Carlos hemos observado como 15 carros de seguridad, 7 adelante, 7 atrás, ¿verdad? Cuando viaja el inconstitucional, el país ya más seguro, o sea, entonces, o ni él se la cree o nos vende fantasía, pues, ¿verdad? Porque, o sea, es cierto, los asesinatos han bajado afuera, ahora dentro de los centros penales, pero también yo tengo una observación. En el sector donde está lo más peligroso, básicamente, no sé, tres, cuatro, algunos hablan máximo de cinco fallecidos. De ahí son Izalco, penales específicos donde ha muerto. Y por cierto, básicamente el 90 y algo por ciento es gente inocente, porque no tenía nada que ver, después se comprobó, pues, ¿verdad? Entonces no Sí. entiende uno. De hecho, según la última estadística de Cristosal, de todos los fallecidos, el 18% estaba perfilado y el resto no. Entonces eso ya te puede decir cómo está la situación de estas personas. En lo particular, es preocupante de que, Cristiani, presidente durante la guerra, después de los acuerdos de paz, el señor andaba manejando el sol sin escolta. De ahí los demás presidentes han tenido escolta, pero ninguno ha tenido una caravana de carros como la que tiene Bukele. Si estás en el país más seguro del mundo, bueno, el Huicho, él salía a manejar solo en las noches sin escolta, Mauricio Funes. Entonces, ¿qué te dice eso? Que si estás en el país más seguro del mundo, vendelo, mostralo, salí a darle la cara al pueblo, anda manejando como lo hace toda la gente que tiene vehículo en este país. Pero, ¿qué hacen? No, y Ahí yo, todos cargan esas mega caravanas. yo tengo porque este gobierno vende como nosotros vestimos presos a los pandilleros, vende esa premisa, ¿verdad? Pero sabemos que de los pandilleros actualmente más de la mitad, mucho más de la mitad ya los habían dejado presos los gobiernos anteriores, mano dura, super dura, la presidencia de FUT, de Serén, o sea, allá habían miles de pandilleros presos y jefes de pandillas que este gobierno casualmente dejó el portón abierto y se le fueron, porque eso no vemos nosotros, jefes de pandillas que este gobierno ha capturado, pero estamos hablando de altos jefes, pues bueno, ya ni sabemos dónde está el viejo Lin, antes lo andaba paseando el pastor Junior, ahora ya ni sabemos dónde está, pues o sea, entonces uno se pregunta, ¿cómo es que seis, ocho jefes de pandillas y este gobierno que ha agarrado, digamos, otra cantidad, pongámosle la 50% de los pandilleros, otros ya, ¿cómo es que no tienen jefes estos pandilleros capturados? Pues esa es una cosa que Pues, uno se pues pregunta. primero,
pregúntese cómo es que terminaron en Estados Unidos los jefes que estaban en Zacatecoluca y que deberían estar en el SECOR. No sé, ¿será que tienen una máquina de teletransportación en centros penales que permite que vos salgas del penal a través de un hoyo de gusano y termines en Estados Unidos, en México, en Honduras? Segundo, si no han capturado a ningún jefe de pandillas, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han mostrado? Porque el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional se lo dan el 1 de mayo de 2021, porque el 3 de mayo había corte plena para expulsar al Blue, para expulsar al Crop, para mandarlos a todos para Estados Unidos. El problema es que ya no los tenían presos, que iban a entregar. Entonces le dan el golpe a la Sala de lo Constitucional, le dan el golpe a la Fiscalía por el caso Catedral. Despiden a las CICIE que tanto se vanagloriaron que iban a tener por 12 casos de corrupción durante la cuarentena. Entonces, ¿de qué podemos hablar nosotros con esta gente? Si lo que hay en este gobierno es corrupción, es opacidad. Eso es lo que tenemos. Miedo. La gente tiene miedo. Y de hecho mucha gente te dice hoy por hoy, fíjese que no, yo no voy a ir a votar porque si el señor sabe que uno votó en contra de él, lo va a meter preso también. Entonces vamos a seguir viendo papeletas planchadas en el 2027. Porque la gente te lo dice, o sea, mire, amiga, amigo, dígame si miento, hable con sus vecinos, porque a mí ahí en los cantones eso es lo que me cuentan. Cuando yo les digo, miren, pero es que nosotros le damos la soberanía al presidente, a los diputados, a los alcaldes a través del voto, entonces usted con su voto puede cambiar las cosas. Ellos le dicen a uno, no, no porque nos va a meter presos si sabe que votamos en contra de él. No porque va a matar a los cipotes del cantón que están presos y que son inocentes si saben que el cantón votó en contra de él. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por lo menos los venezolanos, te voy a decir que el otro no es santo de mi devoción, pero por lo menos los venezolanos salen. Esta gente tiene miedo de salir a votar. Esta gente tiene miedo de hablar. Si te hablan así en secretito, casi. Porque si alguien que es cercano a nuevas ideas los escucha, se los llevan presos. Ya estamos en ese momento. Las orejas están activadas. Es triste lo que está pasando en este país. Y más triste es que ni sentimos en qué momento retrocedimos a 1960, 1970. Y el enemigo sigue siendo el mismo. Para ellos, los pobres, la gente que reclama sus derechos. Y para el pobre, el Estado sigue reprimiéndolo con la bota. Ahora ya no es la del guardia, ahora es la del policía, la del soldado. Pero las cosas siguen sin cambiar y gracias a Dios no hemos tenido una masacre como la del 30 de julio de hace 40 años. Sin embargo, 50, ¿verdad? 50 aniversario. 50. Sí. Sin embargo, es duro venir a contarles. Estamos viviendo lo mismo en aquella época, en estos 40 meses de régimen de excepción. Claro, en aquella época nosotros no decíamos, "Pues, tengo miedo". No, no sentíamos ese miedo que siente ahora la población. Uno mismo experimenta también
ese odio que se ha expandido en la sociedad, que ha sido impregnado a través de los medios de comunicación, los medios sociales, ¿no? Un odio, ¿no? Cosa que no se ha vivido antes. Nosotros estuvimos en una guerra y todo eso, pero ese odio así tan marcado y ese miedo tan marcado también en la población no se había vivido antes, ¿no? No, y si hablamos de polarización, ustedes me corrigen si yo me equivoco. Después de la guerra, íbamos a campaña. Ahí volaban las pedradas, ahí volaban las banderas, ahí volaba de todo. Terminaba la campaña, unos ganaban, otros perdían y todos volvíamos a ser sheriffs. Ahora termina la campaña y nadie dice nada, porque si decís algo, que sos gorgojo, que tenés familiares en el SECOT, que no sé cuánto, y la polarización es más grave, porque la polarización que tenemos en este momento te lleva a una autocensura. No podés decir nada. Y siempre me preguntan, ¿y vos tenés miedo? Claro, tengo miedo, pero es que voy a seguir hablando. Aquí en este país que me vio nacer y me vio crecer, voy a seguir hablando mientras pueda, porque cada día somos menos los que estamos dando aquí la cara por las víctimas. Pero nunca estuvimos tan polarizados como hoy, porque ahora es una polarización con ley mordaz. Correcto. Pues Jamie, mira, a mí me toca siempre decir esto de que se nos termine el tiempo, ¿verdad? Porque llevamos ya la hora cumplida, ¿no? Que ha sido muy enriquecedor, digamos, la conversatorio y seguramente por ahí hay otros temas más que profundizar, que en otra ocasión te vamos a volver a citar, ¿no? Si es que no estás muy ocupado, porque así como está la situación de defender a tanto inocente y con tan pocos abogados en ese tema, entonces me imagino que los tiempos cada vez son más cortos. Sí te pediría, digamos, que des un mensaje, digamos, a la gente que nos está escuchando, que hay bastantes comentarios, ¿no? Al respecto del tema, ¿no? Y muchos saludos también y la valentía que tú tienes, ¿no? De continuar con esto, ¿no? Gracias. Así que me gustaría que le dieras un mensaje a la gente que nos está viendo en estos momentos y nos va a ver posteriormente. Para cerrar en este 30 de julio de nuestros héroes y mártires de la Universidad de El Salvador, quiero decirles que si toda esta juventud luchó para que viviéramos en democracia, ofrendó su vida. Los compañeros, muchos tuvieron que salir del país para poder seguir haciendo la lucha y negociar una paz. Ahora esa democracia que se conquistó con más de 80,000 muertos, con más de 20,000 desaparecidos, defendámosla. Defendámosla en las urnas, defendámosla en cada momento, porque el cobarde dura hasta que se levanta y alza la voz. Y este pueblo salvadoreño no ha sido de morir de rodillas. Este pueblo salvadoreño siempre ha luchado y se ha mantenido de pie. Así que los compañeros y compañeras conquistaron la democracia para nosotros. Defendámosla, no con armas, no con balas. Defendámosla perdiendo el miedo, hablando, denunciando y en 2027 yendo de manera masiva a las urnas para que las papeletas planchadas sean menos que las papeletas que nos devuelvan la democracia. Papeletas dobladas, ¿no? Sí, Muchas gracias, Jenny. Bueno, gracias a Marvin. ustedes. Marvin, tú también te tienes que ir despidiendo, lo lamento. Bueno, muchas gracias, JB, por haber estado. Hay muy buenos comentarios. Admiramos tu valentía, pues, porque ahorita que las cosas están complicadas, pocos se han quedado. Ahí hay que decirlo, pues, ¿verdad? Sin mencionar nombres, y tú eres de las
pocas valientes que se han quedado a pesar de ese acoso policial y de todo el riesgo que se corre, pues, pero es necesario dar la batalla, pues, ¿verdad? Por la vida, por los derechos humanos, pues, ¿verdad? Y uno parece un país surrealista, pues, ¿verdad? Una fruta en $30, o sea, sé que no viene al tema, pero el costo de vida, sin la remesa, dicen algunos que ya hubiera entrado en una hambruna El Salvador, eso nos preocupa como salvadoreños que vivimos fuera. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Bueno, perdón, a mí me gusta, quiero agradecerles también los comentarios, ¿no? Les voy a pedir que sigan compartiendo y que sigan pendientes también de los próximos programas que como Frente Intercontinental les vamos a traer acá. Bueno, decirles también que yo estuve en esa marcha del 30 de julio de 1975 y aquí continuamos, pues no nos doblegaron y aquí continúo alzando ese mismo grito que nuestros mártires dieron en ese momento. Nos vamos a despedir también con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.